Cuando nos piden hacer un ejercicio memorístico de guerras, entonces se evocan muchas de ellas que comienzan a caer como una cascada incontenible. Desde las guerras médicas o las guerras del Peloponeso, allá en la antigua Grecia, pasando por la guerra de los 100 años, ya en la época medieval, o pasando ya por las guerras que se van a establecer en la colonización en los tiempos modernos y las dos guerras mundiales, seguramente hasta nuestros días, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pasando por Vietnam, por Corea, por Afganistán. Allí no existe casi ninguna limitación. Pero si nos pidieran el mismo ejercicio memorístico para tratados de paz, aquí la figura cambia. Es muy difícil recordar un tratado de paz que sea notable, que sea importante. Por ahí aparece el Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los 30 años y que establece un nuevo orden en Europa y por lo tanto internacional. Pueden ser también los dos tratados de París, firmados tras la caída de Napoleón Bonaparte, primero desterrado a Elba y luego definitivamente a Santa Elena y no muchos más. Pero sí hay un tratado de paz que es excluyente, que aparece, que se evoca con facilidad, ese es el Tratado de Versalles, aquel que puso fin a la Primera Guerra Mundial y que también para un grupo importante de analistas y de historiadores fue la primera semilla que provocó la Segunda Guerra Mundial. De eso, del Tratado de Versalles, haremos un análisis jurídico. Soy Guido Aguilagrado, si quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de su canal Tribuna Constitucional. El Tratado de Versalles, análisis jurídico. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, es fácil evocar el Tratado de Paz de Versalles, y es que desde el nombre, Versalles suena a absolutismo, a Luis XIV, al Estado soy yo. Versalles también sabe a historia, y por ello cuando se tiene la bendición de llegar a París, al lado del Museo del Louvre y de la actualmente en reconstrucción Catedral de Notre Dame, constituye el Palacio de Versalles justamente la trilogía obligada de visitar en la Ciudad Luz. Pero lamentablemente también, también Versalles suena a esto, a lo que nos congrega en este programa, en esta entrega. Justamente aquel Tratado de Versalles que se firmara en el fantástico Salón de los Espejos el 28 de junio de 1919 y que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en una fecha en que justamente se conmemoraba un lustro del asesinato del príncipe Francisco Fernando y su esposa Sofía del Imperio Austrohúngaro, que fue el gran pretexto, que fue aquella chispa que prácticamente encendió toda Europa, que ya olía a pólvora. Y entonces, lo que de alguna manera nos lleva a hacer este análisis jurídico es el por qué un tratado que ya se firma en el siglo XX, que Europa había tenido lo que en su momento se llamó la Gran Guerra, que de una manera a veces tenue e indirecta fue la primera vez que salpicaban las consecuencias a los 5 continentes, porque de alguna manera su recuerdo no es un recuerdo, virtuoso, sino todo lo contrario. Si fue un tratado de paz que lo firmaron más de 50 países y que supuestamente ponía fin a una guerra que debía ser la última en Europa y que terminaba con la creación de la Liga de Naciones. Y es que, claro, cuando nosotros vamos a hacer el análisis jurídico, vamos a comprender justamente que estos tratados de paz, cuando se realizan de espaldas al derecho, que no es otra cosa que más allá de las normas y todos los criterios jurídicos, es hacerlo sin lógica, es hacerlo sin humanidad, solamente tienen el rótulo de tratado de paz, realmente constituyen la causa de una nueva guerra. Y es que, claro, si uno los pone en contraposición con los principios del derecho internacional público, va a encontrar, por ejemplo, que un principio consiste justamente en que las relaciones tienen que ser recíprocas, tienen que ser bilaterales. Y entonces encontramos que el Tratado de Paz de Versalles no es así. Es un tratado de paz
donde los derrotados, sobre todo Alemania, no tuvieron ni voz ni voto. Fue una imposición, el típico tratado en el cual se firma con la bota del vencedor en el cuello del vencido. No existieron equivalencias. Un segundo principio que se da, por ejemplo, es el de respeto a la soberanía e independencia de los países. Y esto no se va a dar, debido a que se establece que todas las potencias centrales, comandadas por Alemania, aceptaran toda la responsabilidad material y moral de la guerra. Y como consecuencia de esto, debían desarmarse, realizar concesiones territoriales, inclusive de sus colonias. A ver, uno puede entender que si el núcleo de la disputa fue por la zona del carbón y el acero de Alsacia y Lorena contra Francia, uno puede entender que el vencedor diga, muy bien, esto queda para mí. Pero no tiene sentido ir hasta quitarle sus colonias. Es más, como si no fuera esto suficiente, establecer cuantiosas indemnizaciones. Otro principio que rige los destinos del derecho internacional público es aquel que se conoce bajo el principio de la buena fe. Alguien podrá decirme, oye Guido, después de una guerra es muy difícil seguir con la buena fe. Es cierto, es necesario poner candados que aseguren que no se dé un nuevo conflicto. Sin embargo, ese ambiente de desconfianza no puede hacerse ad infinitum. Tanto así que a Alemania se le obligó a pagar esa indemnización hasta el final. Es decir, Alemania, para poder pagar la indemnización señalada en el Tratado de Versalles, no solamente se vio afectada por la crisis económica de 1929 y luego por la propia Segunda Guerra Mundial, que claro está provocó, sino que tuvo que esperar a estar reunificada, de tal manera que pagó hasta el último centavo, incluyendo los intereses, recién en el año de 1990. Y por último, queremos terminar con lo que empezamos. Los principios del derecho internacional público, al igual que resulta ser el sustrato, el ADN de todo el derecho, se basan en un criterio lógico. Y si a esa lógica se le suma humanidad y solidaridad, es mucho mejor. Cosa que demostradamente no hubo en la firma de este tratado. A pesar que el armisticio, la rendición alemana, se dio en noviembre de 1918 y hubo medio año supuestamente para las negociaciones. Jamás hubo ninguna concesión de parte de los vencedores. Fue contra la lógica, fue contra la solidaridad del país vencido, fue contra la humanidad. Es por ello que la Liga de Naciones y los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson prácticamente cayeron en vacío. Y esto fue más bien el germen que aprovechó Adolfo Hitler en ese resentimiento, en ese dolor del pueblo alemán para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Les voy a agradecer muchísimo que se suscriban al canal, que lo difundan, que nos dejen sus impresiones, que nos dejen sus comentarios. Y no olvide que temas similares lo encuentren en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.